Buenas tardes. Hoy tengo el gusto de estar acompañado por mis compañeras Dafne Lisset Andrade González, Erika Vargas Campos, Laura Denise Vadillo Duarte, María del Carmen Cruz Gaitán y Sergio López Sandoval. Bueno, como todos sabemos, ha sido un año terriblemente violento en contra de las mujeres. Tan solo en lo que va en la mitad del año suman aproximadamente 229 feminicidios y 1.696 mujeres desaparecidas. Vamos pues el día de hoy a abordar un tema en particular que ha conmocionado a la sociedad mexicana. El caso del monstruo de Atizapán, que nos revela no un caso de feminicidio, que por sí mismo ya es un hecho grave, sino que destapó a uno de los feminicidios seriales más sanguinarios que se han registrado en la historia criminal en México. Arturo Saldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recientemente mencionó que en el país las mujeres jóvenes que tienen que salir de noche se enfrentan a hombres peligrosos. Ahora bien, vamos con la opinión y análisis de nuestros compañeros. Primero tendremos que entender qué es el feminicidio, para que le pido a mi compañera Dafne nos pueda explicar y hablar acerca de esto. Bueno, yo les voy a hablar sobre qué es el feminicidio y cómo identificarlo, y cuál fue la sentencia que se le dio a Andrés Filomeno. Bueno, la muerte violenta de las mujeres por razón de género, tipificada en nuestro sistema penal como feminicidio, es la forma más extrema de violencia contra la mujer y una de las manifestaciones más graves de la discriminación hacia ellas. En nuestro Código Penal Federal, el feminicidio se encuentra tipificado en el artículo 325, el cual establece lo siguiente: comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razón de género. Se considera que existen razones de género cuando concurre alguna de las siguientes circunstancias. 1. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. 2. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes previas o posterior a la privación de la vida o actos de necrofilia. 3. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo en contra de la víctima. 4. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza. 5. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. 6. La víctima haya sido incomunicada cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida. 7. El cuerpo de la víctima haya o sea expuesto en algún lugar público. Bueno, esto fue tipificado como feminicidio ya que a una de sus últimas víctimas le quitó el rostro y su justificación fue: le quité la piel del rostro porque estaba muy bella, que esto se relaciona con el punto 2, a la víctima se le haya infligido lesiones o mutilaciones. También era conocido en su colonia por ayudar, y que esto se relaciona con el punto 4, ya que eso lo tomaba como excusa y llevaba a las víctimas a su casa. En el punto 4 nos establece: haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza. La sentencia que se le dio a Andrés Filomeno fue sentenciado a la prisión vitalicia, así lo informó el Poder Judicial del Estado de México. Él va a pagar una reparación del daño a favor de los familiares de la víctima por la cantidad de 1.344.300 pesos, además de una multa aproximadamente de 448.100 pesos. Él se encuentra en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla. Eso sería todo de mi parte. Ok, ahora le pediré a mi compañera Laura Denise que nos hable acerca del perfil psicológico que puede tener o que tiene este feminicidio. Bueno, yo voy a hablar sobre Andrés N., específicamente sobre su perfil psicológico, y pues se le puede clasificar en el rubro de los organizadores, ya que planeaba y elegía a sus víctimas con tiempo y además de construir una fachada que evitaba levantar sospechas de sus actividades que él hacía, ¿no? De sus delitos que él hacía.
algunos asesinos seriales tienen un tipo de enfriamiento. Esto en cada evento, eso hace que no levanten sospechas. O sea, hace que Andrés N. no era como que el típico que asesinó hoy y al poco tiempo asesino otra vez. No, él tenía como que un tiempo y donde no hacía nada, donde era un vecino normal, donde veía por la seguridad de pues su colonia, hablaba con policías para que hubiera un poco más de apoyo en ese aspecto. Eh, pues para algunos vecinos era alguien normal, alguien amable, alguien que pues no tenía como que algo sospechoso o que una persona viera algo mal en él, como que no lo había. Eh, Son personas que se comportan aparentemente bien ante la sociedad y justamente en eso estriba la clasificación de un asesino serial, que es lo que les acabo de decir, que tienen un tipo de enfriamiento y eso hace que pues como que todo sea un poco más fácil para ellos, se podría decir, el que no levanten sospechas. Él tenía una mujer que aparentemente lo humillaba, agarró odio hacia las mujeres y creo que, bueno, no creo, más bien también dice un poco sobre que su mamá cuando él era chico lo maltrataba, entonces de ahí vienen un poco el por qué lo odia hacia las mujeres, el por qué hacía eso. Él también guardaba, coleccionaba las pertenencias de sus víctimas, ya fueran zapatos, carteras, algo de sus víctimas. Para él era como un trofeo, ¿no? Algo como que un logro para él, el que tuviera algo de esas víctimas. También, se puede decir que Andrés N. A la actualidad dice que pues sí está muy apenado, muy arrepentido, pero pues que ya está hecho, ¿no? O sea, ya no puede hacer nada. Entonces, pues no está arrepentido sinceramente. Siguiendo con este hilo de ideas, me gustaría que mi compañera María del Carmen nos hable acerca de un perfil criminológico o desde la criminología. ¿Cuál sería el punto de vista que se tiene sobre este asesino serial? Ahora bien, continuando con esto, ¿qué nos dice la criminología sobre el monstruo de Atizapán? Bueno, viéndolo desde un punto de vista criminológico, comenzaremos por el modus operandi. Este sujeto, Andrés N., se encargaba de llevar a sus víctimas a su domicilio, que se encontraba en Lomas de San Miguel, en el municipio de Atizapán de Zaragoza. Bueno, él siempre estuvo involucrado en la vida política. Es por eso que a sus víctimas les ofrecía apoyo de programas sociales y por eso accedían a ir a su domicilio. Este sujeto las torturaba y asesinaba con armas punzocortantes. Posteriormente les arrancaba el cuello y proseguía a descuartizarlas. De acuerdo con las evidencias encontradas durante el cateo, hubo muchísimos restos óseos de varias de sus víctimas que estaban enterrados junto con palas para cavar los hoyos. Bien, su firma de este sujeto era pues descuartizarlas. Incluso confesó que sí consumía en ocasiones su carne o pues la daba. Él trabajó de carnicero toda su vida, entonces por eso tenía como que conocimientos para poder realizar ese tipo de actos. Este sujeto presentaba una personalidad muy diferente ante la sociedad. Se consideraba una buena persona, un buen hombre, hombre trabajador y un excelente vecino también. En varias entrevistas él confesaba que para él las mujeres eran animales. Les tenía un odio enorme, las detestaba, precisamente por eso cometió esos actos. Como motivación podríamos decir que era de justificación y venganza, tal vez por su pasado. Ahora, yéndonos a la escena del crimen, pues es una casa de bajos recursos, vivía solo, pero con lo necesario, y en esa casa se encontraba una accesoria y se la rentaba a un dentista.
Ahora, Erika, me gustaría que hablaras desde un punto de vista de la criminalística, qué hallazgos se encontraron dentro del domicilio y cuál fue el proceso para poder allegarse de ellos. En la parte de la criminalística, podemos decir que aproximadamente para el 13 de junio del 2021 han sido recuperados 3.787 restos óseos, que luego de un minucioso proceso de análisis arrojaron hasta este momento la posibilidad de que correspondan al menos a 17 personas. Así pues, con respecto a la investigación, también podemos decir que la excavación que se está realizando en dicho inmueble tiene el objetivo de encontrar restos de huesos y algunas otras pruebas. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que las investigaciones que se realizan en el inmueble de la colonia Lomas de San Miguel continuarán de forma indefinida y que se conformarán de 3 fases. La primera consta de la excavación, que actualmente se realiza en el área del patio y de la cocina. En la segunda fase se hará una excavación a la habitación principal y a un sótano, que es un área de 2 niveles comunicados por un acceso y una escalera de madera. En la tercera fase es el área del patio y de los baños. Finalizando así que elementos de la Fiscalía señalan que el hombre de 72 años podría estar relacionado con el asesinato de otras personas, como ya lo mencioné, por lo que en coordinación con las autoridades municipales continuarán las investigaciones de campo en el domicilio del detenido en la calle Margaritas. Por último, me gustaría que mi compañero Sergio nos explique cómo es que se refleja o cómo es que la sociedad percibe a estos asesinos seriales. Hola, soy Sergio y hoy les voy a presentar el tema de el impacto de un asesino en la sociedad. Y bueno, entendemos que el acto más ruin de un individuo es privar de la vida a otros individuos. Y bueno, en la sociedad a estos asesinos se les olvida que tienen nombre y se les termina denominando monstruos o bestias. Entonces, la misma sociedad crea, maltrata y abandona a estas mismas personas. Entonces, hay ciertos factores que hace que las personas cometan estos actos y se hagan asesinos seriales. Podemos ver el ejemplo de la Mataviejitas que su propia madre la vendió por un par de tragos, y esto provocó que la violaran y que la golpearan, y desde ahí se creó un trauma, o por decir al monstruo de Ecatepec, que su niñera lo violaba y le pegaba, entonces creó un repudio por las mujeres. Entonces el problema o el meollo viene por el mismo núcleo familiar y por la mala planeación de las familias. También otro punto que es otro punto que convenir es la mala reputación que se le tiene a los psicólogos o a los psiquiatras, que por decir que vas al psicólogo creen que estás loco o creemos que estamos locos, y es algo que estamos muy mal, porque esto nos ayuda a ver a más allá de qué problemas tenemos de nuestra infancia o qué traumas podemos tener. Entonces también otro culpable que crea a los asesinos seriales son los medios de comunicación, las noticias amarillistas, también los cines, bueno, las películas. En la década de los 80s empezaron a surgir ciertos filmes que son como Malcolm Mayer, Halloween, y ciertas películas que todos conocemos y que ya son de culto. Y se empezó a normalizar las conductas de las personas, al igual que en la televisión mexicana, las series que podemos ver en televisión abierta y que está al alcance de los niños es asesinatos y muertes y sangre. Y para nosotros ya es normal ver a niños jugando con pistolas y matándose, o jugando a ser rateros o todo eso. Entonces son cosas que
que ignoramos y es como una pompa de jabón que inflamos y un día va a reventar una de esas. Entonces tenemos que tener más responsabilidad con nuestros niños y con nosotros, si tenemos algún trauma, tener la cultura de ir al psicólogo. La sociedad nos está inculcando ese chip de violencia, de normalizar todo. Y creo que tenemos que ser críticos y tratar de prever ciertos casos. Y eso sería todo por el momento de mí. Ahora bien, para concluir, solamente les voy a comentar un aspecto importante que nos revela o que nos da pie sobre este caso. Una iniciativa de ley que a continuación les hablaré sobre ella. ¿Qué es lo que nos deja este caso en un ámbito político? El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, nos planteó recientemente, con la revelación de la serie Caníbal, Indignación Total, la idea de que este tipo de hechos es visibilizar el problema del feminicidio en México, poner el foco donde están los problemas, que son principalmente en las fiscalías locales. Y ahí es donde no se está haciendo el trabajo que se debería de hacer, ya sea por desidia, irresponsabilidad, negligencia, corrupción, en fin, puede haber muchos factores, pero por regla general, los feminicidios no se investigan, por lo que Arturo Saldívar presentó ante la Comisión Permanente del Congreso el proyecto de iniciativa de ley, la Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el feminicidio, con lo que se busca frenar la ola de violencia que ha atentado contra las mujeres mexicanas, por lo que en estas situaciones se deben dejar de lado los intereses partidistas en todos los poderes políticos, con el fin de que se establezcan medidas de prevención, protección y reparación integral para dicho delito. No pueden seguir matando impunemente a las niñas y a las mujeres mexicanas, y las autoridades no pueden seguir mirando hacia otro lado, ya que tienen un compromiso con la gente, sobre todo con las mujeres y niñas de este país. Bajo este contexto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al elaborar la Iniciativa de Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el feminicidio, busca reformar el artículo 73, fracción segunda, inciso A. Esta ley no se agotaría en un aspecto punitivo, sino que establecería primero medidas de prevención, segundo, reglas especiales para la investigación, así como medidas de asistencia, protección y reparación integral de los daños. Y establece también la obligación de emitir un protocolo nacional de investigación de feminicidios. Entonces, pues, de manera general, quiero agradecer a todos mis compañeros por este análisis y las exposiciones que nos dieron sobre este caso. Espero que les haya servido mucho este programa para poder entender o para poder conocer un poco más sobre el caso de el caníbal de Atizapán. Muchas gracias.